Mateo capítulo 7, versículos del 7 al versículo 11. Todos de manera alternada, dice la Biblia: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, ¿quién es malo? Yo soy malo. ¿Alguien más malo? No más malo que yo, pero aparte de, ¿verdad? Dice ahí, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Todos? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Pueden tomar asiento. Quiero hablar en esta tarde, en estos siguientes 3, 5, 50, 80 minutos, acerca de por qué mi oración no es contestada. En ocasiones sentimos que nuestras oraciones no son contestadas. En la mañana hablamos acerca de esta mujer cananea y lo vamos a ver en unos minutos, pero en ocasiones es que hablamos, oramos, pedimos, suplicamos, y hay algo en nosotros que necesitamos una respuesta. Somos personas que cuando estamos suplicando, cuando estamos pidiendo ayuda, queremos saber que va a haber una respuesta. A veces simplemente no es que esté ahí la respuesta, pero que quizás solamente sepamos que hay alguien ahí conmigo. Hay alguien que hay alguien ahí que está conmigo, que si llego a necesitar algo me va a echar la mano. Sabes, Dios siempre está ahí. Pero ¿por qué entonces sentimos que nuestras oraciones no son contestadas? La primera razón es porque simplemente no estamos pidiendo. Dice la Biblia, Mateo capítulo 7, versículo 7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y esta palabra llamad no es la palabra de hey, hay alguien ahí, sino toca, toca, toca. Y cuántas veces quizás no hemos ni siquiera comenzado a tocar. Simplemente está en nuestro pensamiento el deseo de que algo bueno pase, de que Dios haga algo, pero no estamos orando, no nos estamos poniendo de rodillas, no estamos clamando a Dios, no estamos pidiendo. Y si yo sé que hay un Dios que contesta la oración, necesitamos llamar más, necesitamos pedir más, necesitamos buscar más. Hay quienes buscan y dice la palabra de Dios, encuentran. Buscad y hallaréis. Si hay algo que tú tienes perdido y dices, ay, se me perdieron mis lentes. ¿A cuántos se les han perdido sus lentes? ¿Cuántos se les han perdido los lentes y los traes ahí? Y se pierde algo y dices, ay, se me perdió algo, y no te levantas y no lo estás buscando. Hace tiempo un joven de nuestra iglesia llamado Cristian Ruiz estaba buscando esposa, y viene el hermano Alejandro. Él estuvo en una iglesia en la Ciudad de México. Viene y le dice a su hermano, son hermanos, y le dice a Cristian, hay una muchacha allá en la Ciudad de México. Inmediatamente Cristian, y joven, si tú ya te estás quedando eunuco, debes de aprender al ejemplo de otros, amén. Ahora, si vienes de otra ciudad, no escuches lo que estoy hablando, o de otro país, ¿amén? Pero Cristian inmediatamente habló conmigo, pastor, ¿puedo ir? ¿Me deja ir? Dentro de mí, yo pensé, Cristian tiene muchas esperanzas, no lo quiero desanimar, porque hay jóvenes que les dices, ¿verdad? A lo mejor no, pero Cristian estaba, yo me quiero casar, y
y entonces él estaba buscando. Inmediatamente se fue, habló con el pastor, habló con la muchacha, y la muchacha, para mi sorpresa y la sorpresa de todo el mundo, dijo que sí. Y empezaron a citar, empezaron a hacer las cosas bien, y ahora ya están casados. Pero sabes que necesitas buscar, necesitas tocar, y Dios dice: aquí yo estoy listo para abrir esa puerta. Y si no buscas, no pides, no tocas, esa puerta no se va a abrir. Jeremías 33:3, no lo busques, pero dice: clama a mí y yo te responderé. Dios quiere que clamemos a Él. Dios quiere que vayamos a Él y pidamos a Él. De tal manera que la primera razón es porque no estás pidiendo. Número 2, porque a veces siento que Dios no contesta mi oración porque no estás pidiendo lo suficiente constantemente. Lucas 18, versículo 1, ve lo que dice Lucas 18, versículo 1. Aquí está Jesús hablando de una parábola acerca, dice ahí, de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Otra razón por la que nuestras oraciones no son contestadas es porque no estamos pidiendo lo suficiente, no estamos pidiendo constantemente. Como la mujer cananea que está hablándole a Jesús y viene a Jesús y Jesús, dice la Biblia, que no le responde palabra. Y esta mujer cananea del libro de Mateo, que viene con Jesús y al no recibir contestación, ella sigue persistiendo, ella sigue clamando, ella sigue pidiendo. Y dice la Biblia: si tú vas a orar, ora siempre y no desmayes. Lucas versículo 2, 18:2 dice: aquí hay una historia que el Señor Jesucristo cuenta, una parábola. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Venía con este juez, y él dice ahí: no quiso. Él dijo no, y la mujer dijo: por favor, y él dijo no, y ella regresó y dijo: por favor, y él dijo no. No quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Y se parece mucho a los jueces de hoy en día, ¿verdad? Y versículo 5 dice: sin embargo, porque esta viuda me es que molesta, le haré que justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y ahí está una clave: ir a Dios de continuo. Ir a Dios de continuo. No nada más a decirle a Dios mi petición: Señor, aquí está mi petición. Y ¿dónde está? Quiero ver la respuesta. Contesta ya. Y si no contestas ya, entonces voy a creer que no hay Dios. Voy a creer que... ¿Cómo podemos hacer eso de decir, creer que no hay Dios, si Dios creó el universo? Ve arriba y date cuenta del inmenso universo, creación de Dios. Dice la Biblia: los cielos cuentan las obras de Dios. No podemos esconder el poder de Dios. No podemos negar de la existencia de Dios, de cómo Dios hizo todo. Me voy a salir un poquito de lo que estoy hablando. ¿No te ha pasado en ocasiones que empiezas a pensar: qué tal si Dios no hubiera existido y estuviéramos en la nada, y en la nada por miles y millones de miles y años, y luego nada, y luego más nada, y me quedo pensando a veces en eso y quedo así? Digo: no, qué bueno que hay Dios, ¿sabe? Qué bueno que Dios existe. Él creó el universo y Él dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Qué están jugando? Oye, Lucas 18:2, versículo 5: viniendo de continuo
Hay que ir de continuo a Dios. No estás pidiendo lo suficiente. No te detengas, no te rindas en pedir. Sigue clamando, sigue pidiendo, sigue confiando, sigue yendo al trono de la gracia de Dios. Sigue diciéndole al Señor: Señor, por favor, aquí está, te ruego mi petición. Y no desmayes, no te canses, no le hagas caso al diablo si te dice él no te va a contestar. No le hagas caso al humanismo, no le hagas caso al mundo, no le hagas caso a tu duda, no le hagas caso a la gente que viene y te dice no hay Dios. Tú sigue creyendo, tú sigue pidiendo, tú sigue clamando y dile al Señor: Señor, yo voy a seguir clamando, yo voy a seguir creyendo, yo voy a seguir pidiéndote, Señor. Y Dios dice: clama, sigue clamando, sigue pidiendo y yo te voy a contestar. Número 3, ¿por qué a veces no sentimos que nuestras oraciones no son contestadas? Número 3, porque no estás pidiendo correctamente. Santiago 4:3, no pedimos correctamente. Es una de las razones porque nuestras oraciones no son contestadas. Santiago 4:3 dice: pedís, y dice ¿qué? No recibís. Pides y no recibes. ¿Y por qué? Dice ahí: porque pedís mal. ¿Por qué? Para gastar en vuestros deleites. De tal manera que una oración mal hecha es una oración egoísta. Una oración mal hecha es una oración en donde mis motivos quizás son algún tipo de deleite. Por ejemplo, que le digo a Dios: Señor, yo te pido $1,000,000. Y Dios dice: te los vas a gastar en deleites. Dios sabe que si Él me diera $1,000,000, algunos nos iríamos de la iglesia, dejaríamos las cosas de Dios. Y Dios sabe quién puede, a quién le da, a quién no le da. Pero no significa que al que le da ama más y al que no le da ama menos. Simplemente dice acá Santiago que pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Por ejemplo, me enojo con mi esposa y le digo al Señor: Señor, la vecina, dame por esposa a la vecina. Y Dios dice: eso está mal. ¿Por qué? Porque es para gastar en mis deleites. Y pedimos mal. ¿Y cuántas veces caemos en esto? Y por eso es necesario leer la Biblia para saber qué está fuera o dentro de la voluntad de Dios. Vean lo que dice 1 Juan capítulo 5 versículo 14. No es uno de los evangelios, está casi hasta el final de la Biblia. 1 Juan 5:14. Entonces, ¿por qué no recibimos? Porque no estamos pidiendo correctamente, porque estamos pidiendo para gastar en nuestros deleites, porque está fuera de la voluntad de Dios. Todo esto cuando no lo hacemos correctamente. 1 Juan 5:14, y esta es la confianza. Me gusta esta palabra. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye, pero debe de ser de acuerdo a su voluntad. Pero si está fuera de su voluntad, entonces Dios dice: eso no. Y por esa razón debemos de leer la Biblia. Algunos dicen: pastor, yo no leo la Biblia porque Dios me dice ahí que no haga esto, que no haga aquello. Y no podemos nosotros leer la Biblia con esa actitud. No podemos nosotros de leer la Biblia pensando que Dios es un Dios que me dice no, sino al contrario, debo de leer la Biblia teniendo en nosotros, sabiendo que hay un Dios que dice: sí, mira, haz esto, yo te quiero bendecir, haz esto, yo te quiero dar, haz esto, yo te quiero mostrar mi voluntad, yo te quiero mostrar cuán gran y buen Dios soy yo. Ahí en donde leímos la parábola decía que cuanto más nuestro Dios, nuestro Padre Celestial quiere dar malas cosas o buenas cosas a sus hijos, buenas cosas. Entonces, como nuestro Padre Celestial, Él quiere darnos buenas cosas. Como padres, cuando nuestros hijos vienen y nos piden algo,
Si sabemos que es algo malo y quieren gastar en sus deleites, les decimos, no, eso no. Papá, cómprame una cajetilla de cigarros. Si tiene 5 años el niño, le va a decir, no. Papá, y también si tiene 10 años, ¿verdad? O 20. Papá, cómprame una caguama. Pues no. Papá, cómprame esto. No. Cómprame aquello. No. Pero si es de acuerdo a algo correcto, si es de acuerdo a algo que necesita, le voy a decir, ok, sí. Pero tiene que hacer de acuerdo a la voluntad del Padre. Y el Padre quiere dar más y más a sus hijos. ¿Quién si le pide un pescado le da un escorpión? Aquí está un escorpión, cómetelo. No hay muchos padres así. Ahora sí hay, yo creo, pero no hay muchos padres así que le dé un escorpión. Aquí está una serpiente, aquí está una piedra, cómete la piedra. No, como padres queremos dar lo mejor a nuestros hijos. Segunda de Crónicas 7:14, en el Antiguo Testamento. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Por qué Dios no contesta mi oración? Porque no estamos pidiendo correctamente. Pedimos para gastar en nuestros deleites fuera de la voluntad de Dios. Segunda Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En ocasiones Dios no contesta nuestra oración porque no nos hemos humillado. Y Dios dice, si se humillare mi pueblo. Hay orgullo en nuestro corazón, hay soberbia en nuestra vida, hay cosas que no queremos cambiar, hay cosas que no queremos pedir perdón. Y entonces dice la Biblia, si se humillare mi pueblo, si lo primero que tú haces es humillarte. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos humillarnos delante de Él? Humillarnos reconociendo que Él es Dios, humillándonos reconociendo la maldad que hay en nosotros y diciéndole al Señor, Señor, perdóname. Pero muchas veces creo que cuando decimos, ¿por qué Dios no contestará mi oración? ¿O por qué me está pasando lo que me está pasando? Muchas veces escucho en donde pensamos, ¿será algo que hice? Y entonces empezamos nosotros como que a escarbar y tratar de encontrar qué fue lo que hice, como que si encontrando eso, entonces me diera la libertad para que mis oraciones puedan ser contestadas. Lo maravilloso de esto es que sí necesitamos humillarnos, pero también que podemos nosotros ir a Dios y pedirle perdón por nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y entonces no va a pasar mucho tiempo para que Dios pueda contestar mis pecados. En otras palabras, Dios no va a decir, ok, no lo hiciste bien. Ok, ¿sabes qué? No te humillaste lo suficiente. Tienes que llorar un poquito más. Tienes que rendirte un poquito más. Yo creo que Dios sí conoce nuestro corazón y sí, debemos hacerlo de manera sincera. Pero Dios no me dice, tienes que estar ahí pidiendo y pidiendo perdón y perdón y perdón y perdón hasta que yo finalmente te perdone. No, cuando nosotros pedimos perdón a Dios, lo maravilloso es que Dios está listo a perdonar mis pecados. Él no dice, ¿sabes qué? Eres tan malo que no te va a perdonar tus pecados. El muchacho en la cruz, cuando estaba muriendo ahí en la cruz, era un malhechor y se arrepintió de sus pecados y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús no le dijo, ay muchacho,
tienes que hacer buenas obras, tienes que cambiar tu vida, tienes que comenzar a leer tu Biblia, tienes que unirte a una iglesia y volverte a cristiano y orar más tiempo, como unas 20 horas, y ahorita ya te quedan 2 horas y vas a morir, te vas a ir al infierno. No, tenemos un Dios que perdona, pero nos tenemos que humillar y tenemos que humillarnos delante de Él. Y dice la Biblia, si tú te humillas y oras y buscas mis rostros y te conviertes de tus malos caminos, yo oiré desde los cielos. Isaías 59:1. Isaías 59:1. ¿Por qué nuestras oraciones no son contestadas? No solamente necesitamos humillarnos, pero debemos de apartarnos del pecado. Debemos de apartarnos del pecado. Dice la Biblia, Isaías 59:1, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. ¿Sabes qué? La mano de Dios es poderosa y puede salvar a cualquiera. Su mano no se ha cortado, su mano no se ha debilitado, Él no ha perdido poder para perdonar y salvar. Pero dice, versículo 1, ni se ha agravado su oído para oír. En otras palabras, Él no se ha estado quedando más sordo. Amén. Unos de nosotros ya nos quedamos sordos, especialmente cuando la esposa dice, mi amor. Ya no escuchamos muy bien. Versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dice la Biblia que nuestros pecados, pero fiel es Dios. Sí, nuestros pecados. Y una de las razones por las cuales Dios no contesta nuestra oración es por nuestro pecado. Ay, pastor, entonces ¿qué hago? Ya me amolé porque pues peco, todos somos pecadores, sí, todos somos pecadores, pero entonces aquí está la misericordia de Dios, que si tú dices ciertamente he pecado. El hijo pródigo, ¿qué hizo? El hijo pródigo, su padre le da dinero, él se va a una tierra lejana, se gasta todo, termina ya con los cerdos y dice, volvió en sí. Y dice, he pecado contra el cielo y contra mi padre. Voy a regresar a Él, le voy a pedir perdón y no importa si Él me hace como uno de sus jornaleros. No se quedó allá, no se quedó en aquella tierra y no se quedó allá miserable, no se quedó ahí tirado y dijo, mi padre no me va a perdonar, mi padre nunca va a tener misericordia de mí, no me va a escuchar. No, sino que se levantó y cuál fue su sorpresa, que mientras iba regresando, su padre todos los días estaba ahí esperando a su hijo. Y dice la Biblia que su padre corre y abraza a su hijo. ¿Y sabes lo que Dios quiere? Dios quiere que reconozcamos nuestro pecado, que reconozcas tu maldad, que le pidas perdón a Dios, que le digas, Señor, perdóname, perdona mi pecado, perdona mi maldad, perdona mis injusticias, perdona mis iniquidades. Señor, yo sé que esto está deteniendo tu mano de bendición, yo sé que esto está deteniendo que mi vida sea usada para ti, y yo te pido, Señor, que tú me perdones. Y Señor, aquí estoy yo, me arrepiento de mi pecado o de mis pecados. Y tenemos un Dios fiel y justo que está esperando a que le pidamos perdón. Gloria a Dios que Él cuando llego a Él no me patea y me dice, vete, no te quiero, sino me recibe con amor. Número 4, porque a veces siento que mis oraciones no son contestadas. Hebreos 11:6, porque estás pidiendo sin fe. Muchas veces pedimos, pero pedimos sin fe. Hebreos 11:6 dice la Biblia, pero sin fe
es imposible agradar a Dios. No podemos orar sin fe. Debemos de orar con fe. No puedo orar y decir, Señor, te voy a pedir esto, pero yo sé que tú no puedes. Pues no. Señor, te voy a rogar. Y hace años estamos evangelizando en unos departamentos en San Bartolo y hablé con un señor y el Señor me dijo, te voy a demostrar, joven, que no hay Dios. Dije, wow, por lo menos me dijo joven. Y entonces sale y estamos como en el tercer piso y dijo, Señor Dios, si estás ahí, avienta una semita. Y dice, ¿ya ves? No cayó nada, no hay Dios. Pero ¿sabes por qué Dios no aventó una semita? Porque a Dios no le gustan las semitas. Bueno, es la respuesta sencilla. Pero si pedimos y decimos ya, mira, voy a pedir algo a Dios y lo voy a pedir sin fe y no, Dios no puede, no podemos nosotros retar a Dios. Lo menos que debes de hacer es retar a Dios. Lo menos que debes de hacer es, si me das esto y cumples esto y me respondes esta oración, entonces ahora sí voy a ser fiel a ti. Como que nosotros condicionamos a Dios. Y si me contestas esta oración y si me das este trabajo, entonces ahora sí voy a diezmar. Una hermana hace años dijo, pastor, ore para que Dios me dé un trabajo. Ok, hermana, voy a orar para que Dios le dé un trabajo. Pastor, pero usted no entiende, que Dios me dé un buen trabajo. Ok, hermana, pues voy a orar para que Dios le dé un buen trabajo. Pastor, usted no, y me lo estaba diciendo de manera sincera. Pastor, usted no entiende que Dios me dé un buen trabajo de unos 30, 40, 50 mil pesos. Yo me quedé así, wow. ¿Al día, a la semana o cómo? Y me dijo, es para que si Dios me da un buen trabajo, voy a dar un diezmo muchísimo, pastor. Pero si usted no ora por un buen trabajo, no voy a dar nada. Hermana, ni siquiera está diezmando ahorita y quiere que Dios le dé un mejor y buen trabajo. No, primero haz la voluntad de Dios, primero obedece a Dios, primero sírvele a Él y no condiciones a Dios. No podemos condicionar a Dios, no podemos retar a Dios, no le podemos decir, si tú haces esto, yo hago esto. Imagínate que Dios me dijera, si tú haces esto, te salvo. No, sino simplemente Dios dice, aquí está mi Hijo Jesús que murió en la cruz. Lo único que tú tienes que hacer es recibirlo. No tienes que hacer buenas obras, no tienes que hacer esto y aquello. Yo ya lo hice todo en la cruz del Calvario. Vamos a ver Santiago 1:6. Santiago capítulo 1, versículo 6. Debemos de pedir con fe. No ores a Dios y le digas, te pido esto, pero ya sé que no me vas a contestar, porque nunca me contestas. No, esa es una mala actitud. Santiago 1:6 dice, pero pida ¿qué? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No dudes, pide con fe. Pide con fe. Juan capítulo 11, versículo 1. Número 5. ¿Por qué mis oraciones no son contestadas? Porque no es tiempo. Simplemente porque no es el tiempo. Y esta es una de las cosas más difíciles de asimilar y comprender. Porque yo digo que sí es tiempo, Señor. Y Dios dice, no es tiempo. Pero, Señor, yo digo que sí es tiempo, ya. Y Dios dice, no, aún no es tiempo. Pero, Señor, yo digo que ya. No, Dios dice, no es tiempo. Juan 11:1 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que
dice, he aquí el que amas está ¿qué? Enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Era una familia que Jesús amaba. Imagínate, era una familia que Jesús amaba, y entonces Marta, María dijeron, no, de seguro va a venir. De seguro hemos enviado por él y de seguro va a venir porque él nos ama. Versículo 6, cuando yo pues que estaba enfermo, fue inmediatamente. No, dice, se quedó 2 días más. ¿Sabes por qué? Porque no era tiempo. No era tiempo. Señor, respóndeme. ¿Tú me amas o no me amas? Dios dice, sí, sí te amo. Pero no es tiempo. Y esperó Jesús hasta que muriera Lázaro. Porque Jesús está más interesado, escucha esto. Jesús está más interesado en tu crecimiento espiritual que en responder tu oración. Él está más interesado en tu crecimiento espiritual que simplemente en responder tu oración. Y Él quiere responder nuestra oración, pero Él quiere que tú crezcas espiritualmente. Y después de que Marta y María pierden a Lázaro y Lázaro muere, ellas dicen, Señor, si hubieras venido, si hubieras llegado. Y Jesús dice, hey Marta, María, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y quien en mí cree tendrá vida eterna y resucitará. Y ellas dijeron, sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Y entonces Jesús pide que lo lleven a la tumba de Lázaro, y Jesús dice, Lázaro, sal fuera. Y entonces, después de haber pasado toda esa situación, de haber esperado con angustia 2-3 días, de ver a su hermano que ha muerto, y ahora, ¿verdad? Ver a Jesús que está llamando a Lázaro, ahora están viendo más el poder de Dios. Porque no solamente, si se hubiera sanado, hubieran dicho, pues a lo mejor fue casualidad. Pero ahora Lázaro está muerto. Y es muy difícil fingir la muerte. Amén. Y entonces Lázaro está muerto, lo entierran ya el día, y le dicen, Señor, pero ya hiede. Y él dice, no, quiero que vean la gloria de Dios. Y Jesús resucita a Lázaro. No era tiempo cuando ellas querían, pero cuando finalmente llegó el tiempo, ellas se sorprendieron. Y no solamente ellas, sino muchos creyeron en Jesús por causa de lo que tuvieron que pasar Marta, María y Lázaro. De tal manera que en ocasiones nuestras oraciones no son contestadas porque simplemente no es tiempo. Pero Señor, ahora ya está peor. Señor, si me hubieras contestado, no sé, ¿verdad? Señor, me quiero casar con esta muchacha. Por favor, respóndeme. Señor, ya se fue, ya se casó con otro. Sí, pero ahora Dios tenía otra preparada para ti, amén. A lo mejor no tan bonita, pero más sumisa. No es cierto. No sé, pero Dios tenía algo mejor para ti. Y no es tiempo, simplemente no era tiempo. ¿Estás esperando? Quizás Dios te está haciendo esperar. Ya llevas una semana, un mes, un año, y Dios dice, no es tiempo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la oración. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos, Señor.